Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este domingo se publicó la mayor investigación de periodismo colaborativo que se ha realizado hasta ahora, con la participación de 600 periodistas de 117 países. Los Pandora Papers revelaron los secretos financieros de 35 líderes mundiales y más de 330 políticos y funcionarias públicas en 91 países y territorios. Esta lista incluye a artistas, a cantantes, a deportistas, así como conocidos empresarios y empresarias de todo el mundo que han creado compañías fantasmas, fideicomisos, fundaciones y todo un entramado financiero para evadir el pago de impuestos. Como sucedió con los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha aclarado que la creación de empresas en paraísos fiscales pues no es ilegal y de hecho ese es precisamente el problema. Los Panama Papers, publicados en 2016, solamente documentaron a los clientes de un despacho, Mossack Fonseca, mientras que los Pandora Papers revelan la información de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza. En los Pandora Papers, el consorcio tuvo acceso a 11.9 millones de documentos. Muchas de las personas que aparecen en esta investigación o sus representantes legales han respondido esto, que no es ilegal crear empresas en terceros países. Sin embargo, la evasión fiscal es así, es un delito y ocultar fortunas exorbitantes para evitar el pago de tributos afecta a las arcas de prácticamente cualquier país. En la lista aparecen 3.047 nombres, 3.047 de fortunas originadas aquí en México. Todavía no sabemos si legal o ilegalmente y que fueron trasladadas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos y despachos legales de acuerdo con esta investigación. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ya dijo que la dependencia a su cargo inició una investigación al respecto y la inició Alfredo porque pues, aparecen varias figuras incluso cercanas a la 4T. ¿Cómo lo ves? Sí, así es. Bueno, primero felicitar a todos los medios mexicanos que se sumaron a este esfuerzo monumental e increíble, como ya se ha recalcado en la nota y como lo has recalcado tú, el mayor ejercicio de periodismo colaborativo que hayamos conocido. Y yo partiría primero de controvertir esta afirmación de que no es ilegal y que es solamente un dilema ético, porque no necesariamente es un dilema ético, y creo que el caso lo podemos ver en lo que toca de los políticos mexicanos, en la situación del senador Armando Guadiana, ¿no? Este senador que la semana pasada estaba pidiendo a la UIF que investigara las universidades y ahora el investigado va a ser él, porque lo que sí existe en México de muchas cosas que por supuesto que nos faltan para avanzar en la transparencia y en poder hacer algo con estas fortunas de las personas más ricas del país, es la ley 3 de 3, ¿no? Es ese ejercicio ciudadano que surgió en 2015 para obligar a los candidatos y luego a los funcionarios a presentar sus declaraciones su declaración fiscal de intereses y patrimonial. Y en el momento en el que incumplen y en el que, ay, como dice el senador Guadiana, se le olvidó, ¿no? Fue una tontería no haberle entendido al declaranet y haber subido esta fortuna o esta parte de su fortuna de no haberla declarado, pues por supuesto que ahí hay algo que hay que investigar. Si tuviéramos una Fiscalía General de la República no dependiente del presidente, verdaderamente autónoma y sin un Gertz Manero al frente, pues a lo mejor primero tendríamos que haber escuchado una declaración de la Fiscalía General de la República, o tendríamos que estar escuchando en estas horas de iniciar investigaciones, porque como bien lo que es cierto y lo que dijo hoy el presidente, lo que se ha repetido mucho y es cierto, es que pues, tener dinero por supuesto que no es ilegal y no es inmoral. El tema es que todo el dinero que debe de tener en este país un funcionario, un político y alguien que está en servicio público, debe de ser explicable. El origen de sus fortunas tiene que ser explicable, y estamos viendo nombres que tenemos necesariamente que pensar, o tiene que hacer pensar en el personaje y en los escándalos que han venido atrás de ellos. Hoy el presidente López Obrador ahora sí que le Sí. hizo un flaco favor a Bartlett, porque la propia Secretaría de la Función Pública, con Irma Heréndira al frente, Irma Heréndira Sandoval al frente, exoneró a Manuel Bartlett porque su pareja, Julia Abdala, no era su pareja, no era su De esposa, acuerdo. no eran ni concubinos. Hoy el presidente de plano dice la esposa de Manuel Bartlett, ¿no? O sea, nada más para darnos Y es cuenta la cómo. segunda vez que aparece ella, ¿no? Digamos, también con este tipo Así de es. varios Pero ahí casas el, a nombre de ella, ¿no?
Exacto, y el punto, en su momento fueron las casas y esta fortuna que pues no han explicado los Bartlett. El punto es que esta señora no tenía absolutamente nada antes de tener o no tenía esto antes de tener una relación con Manuel Bartlett, y pues se hizo todo desde el gobierno para encubrirlo, para protegerlo y para decir, no tiene nada que ver la señora con Manuel. Pero digo, son dos como bien dices, 3,000 nombres de mexicanos que han aparecido ahí, de políticos que están ahí, más lo que vamos a ir sabiendo en estos días, pero ojalá que la Unidad de Inteligencia Financiera haga su chamba y ojalá, digo, ya es creo que pedirle peras al olmo, pero que la Fiscalía General de la República haga lo que tiene que hacer. También el ex coordinador legal de la Presidencia de la República, Julio Scherer, está en la lista. Lisa, ¿cómo lo ve? Ese presidente también dice, pues son tan poquitos de un porcentaje tan minúsculo de tantas, ¿no? De 3,047 mexicanos que están ahí, ¿no? ¿Qué pensar de eso? Pues es que yo voy al origen de cuál es el objetivo final de estos instrumentos financieros, porque al final del día son eso, ¿no? Instrumentos financieros legales o arquitectura financiera legal. Y parte de los periodistas que estuvieron haciendo esto explicaban el fin de semana que hay por lo menos cuatro elementos en los cuales poner atención. Uno, que están hechos para deliberadamente ocultar riqueza. Entonces, pues ahí hay dos preguntas siempre. ¿La riqueza fue lícita en origen o fue ilícita en origen? Y el que la puedan esconder es problemático para investigar el origen lícito de esos recursos. Dos, se hace para evadir impuestos abiertamente en términos de no pagar impuestos o en términos de pagar menores impuestos, que es lo que le llaman la optimización fiscal. Tres, el hecho de que se vuelven irrastreables los beneficiarios finales de esas operaciones, sea en dinero líquido, sea en propiedades, sea en otro tipo de activos, porque todo se esconde a través de fachadas de muchísimas empresas y lo más importante, que era el cuarto elemento, decían, no es una relación de un grado de distancia, siempre es una empresa que se crea, que a su vez es comprada por otra empresa, que a su vez es comprada por otra empresa, dentro de los cuales las acciones o los activos se reparten en fideicomisos o en otro tipo de cosas, y entonces al final termina siendo sumamente difícil saber quién se beneficia de todo esto, porque tienden a ser más de una, tienden a tener operaciones en más de un país, y la intermediación es gigantesca y es mucho más rápido de lo que pueden ir las investigaciones fiscales en los países. De ahí que pues lo que se presuma con estos instrumentos es que si hay una voluntad justamente de evadir las leyes del país en donde se origina esa riqueza. Interesante me pareció con este tema de los Pandora Papers es que no estamos hablando de una investigación de 2 años que se limite solo a esos 2 años, sino que investigaron todas estas sociedades y estos instrumentos financieros desde la década de los 70 hasta el año 2020, y es ahí, haciendo minería de datos con uso de palabras clave, que salen estos 3,000 y tantos nombres de mexicanos, con más de 1,000 empresas asociadas a esos 3,000 nombres, ¿no? Que por supuesto están diversificadas en un esquema muchísimo más grande. ¿Por qué nos importa y por qué justamente ya lo insinuaba Lecona? ¿Por qué que aparezcan políticos mexicanos ahí? Bueno, pues porque un senador de la República tradicional, y más en estos tiempos de austeridad, no tiene como carrera política nada más manera de hacer 28 millones de dólares en patrimonio. Para que la gente entienda cuánto es esto en pesos mexicanos, son más de 500 millones de pesos mexicanos, cuando el salario de un senador, ya con todo y comisiones y vales de despensa y gasolina y no sé qué, pues debe andar por los 150,000 pesos, ¿no? Y simplemente cerrando esto, para México es importante, y por eso Santiago Nieto, porque la legislación mexicana, según decían los reporteros que investigaron esto, considera delito de evasión de impuestos y paraíso fiscal a toda aquella jurisdicción que pague por impuestos sobre la renta o sobre el ingreso menos del 22.5%. ¿Por qué? Pues porque México dice, a mí me tienes que pagar la diferencia. Si no lo hicieron, ahí están incurriendo sí en un delito. De acuerdo. Finalmente, Eder, como les digo, tenemos realmente bloques muy cortos. No es ilegal, pero no es inmoral que gente de la 4T tenga su dinero ahí y que no esté pagando impuestos. Yo creo que no necesariamente es ilegal, pero sí puede constituir una ilegalidad. Y sí, hay 4 personas del entorno de la 4T, se tienen que investigar y deslindar responsabilidades. Al presidente hoy le interesaba mucho esclarecer el tema del del secretario de Comunicaciones y Transportes, porque es el que depende más directamente de él en este momento. Me parece que hay 2 temas de fondo en estos actos. El origen de los recursos, que como es tan difícil rastrear,
toda la operación, es más difícil todavía saber cuál es el origen de estas cantidades de dinero. Y también rastrear cuántos impuestos se han evadido gracias a estas formas de triangulación de recursos. Y así como hay 4 personas cercanas a la 4T, también hay muchos otros políticos del PRI, del PAN, y hay empresarios que también tienen que esclarecer. Los dueños de Televisa y Televisión Azteca, están muchos personajes cercanos a varios medios de comunicación, está la REA, o sea, los hombres más ricos de este país utilizaron estos medios. No es ilegal, insisto, no necesariamente es ilegal, pero sí se tiene que esclarecer. Y la otra, el valor de este tipo de investigaciones es que nos permiten identificar realmente cuáles son tener un aproximado de las fortunas reales de las familias más pudientes del mundo. Y pues podremos estarnos cuestionando cómo es que en un México con tan profundas desigualdades como el que se generó a partir del neoliberalismo, se generaron tantos millonarios con estas posibilidades de hacer estas triangulaciones económicas. Me parece que lo importante aquí es que se haga una investigación exhaustiva y que en el caso en donde haya evasión de impuestos, pues que hagan que paguen sus impuestos quienes se niegan. Sobre todo sabemos que el señor Ricardo Salinas Pliego le ha gustado mucho burlarse en redes sociales de la política fiscal y de la política en general de la 4T, pero es uno de los grandes evasores fiscales de este país. Entonces, creo que ahí radica el valor. Y ya por último, se hace Odebrecht, Panama Papers, ahora esta otra investigación muy valiosas, y a mí me da mucha tranquilidad que el entorno cercano, el círculo cerrado del presidente, no aparece nadie hasta este momento. Creo que ahí Julio Scherer era muy cercano, ¿no? Julio Scherer no Pues era. muy cerca. Más cercano que Julio Scherer. No sé. Por favor. Sí, pero insisto, hay que investigar. Yo no voy a meter las manos a fuego por Julio Scherer. Además es el que mejor le fue en esas triangulaciones de los 4 que se investigan, pero habrá que ver si el origen de esta fortuna tiene que ver con sus acciones dentro de la 4T o no. ¿No? Bueno. Ese es un tema que hay que esclarecer antes de tratar de endilgarle el problema a la 4T. Rapidísimo, Lisa, porque nos vamos. 20 segundos, de verdad. Es de 10 segundos. El problema no es si la riqueza original viene de su participación en la 4T o no. El problema es que en activo esas figuras deliberadamente sobre las ganancias que generan están evadiendo impuestos en México. Yeah. Entonces, si las hizo antes, pero yo digo, hoy están evadiendo impuestos. Bien. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es, veamos si la riqueza se la hicieron aprovechándose de la 4T. Ahí sí habría algo imputable a nosotros. Bueno, no, sí, no, pero son dos temas distintos, ¿no? O sea, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Y aquí lo que estamos discutiendo con los Pandora Papers es evasión de impuestos, simple y llanamente, ¿no? Enriquecimiento ilícito, no necesariamente. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar. El viernes, las y los nuevos alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México rindieron protesta. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, no acudió, pero dijo que habrá una relación institucional con ellas y con ellos, sin importar su filiación política. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.